Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, la posibilidad, la invitación al Ministerio para estar aquí en este interesantísimo evento sobre las reintroducciones de especies extinguidas en España. Bueno, a mí me han encargado que os cuente, que os hable sobre el encuadre normativo. Bueno, parece un tema un poco árido, ¿no? Sobre todo después de la charla precedente que ha sido tan estupenda. Yo voy a intentar hacerlo bueno, lo más llevadero posible, referirme a las normas pues lo justo, tampoco soy abogado, y vamos allá. Creo que es este, sí. Ese es el esquema de las cosas que yo os quiero exponer, ¿no? Unas breves consideraciones y quiero mostraros los antecedentes porque creo que es importante y luego ya el marco normativo con lo que es la aplicación, ¿no? la parte más aplicada. Bueno, a modo de consideración previa, simplemente encuadrar un poco lo que es la charla, de lo que yo os voy a hablar, ¿no? Conocemos la terminología, la jerga, ¿no?, que se emplea en este ámbito. Estamos hablando de mover ejemplares, ¿no? Moverlos con fines de conservación, son traslocaciones. Ahí está la definición, movimiento intencionado para implantar ejemplares, y esas traslocaciones van a poder ser de tres tipos, ¿no? Introducción, reintroducción y reforzamiento. Si los metemos en un sitio donde no estaban antes, estamos introduciendo. Aquí, bueno, pues esto recibe diferentes terminologías, ¿no? Seguro que todos estáis familiarizados con ello. Colonización asistida, sustitución ecológica, son movimientos pues, que se hacen a lo mejor pues, para trasladar ejemplares a sitios donde no van a poder llegar por sus propios medios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el cambio climático. Si se ha extinguido y lo reintroducimos, pues evidentemente se trata de reintroducciones. Y allí donde incrementamos efectivos que ya están presentes, pues estamos reforzando, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la reintroducción, el marco normativo de este tipo de actividades que, como veremos ahora, pues no estaba regulado hasta hace relativamente poco tiempo. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no?, de lo que os he hablado. Reintroducción, como el caso del ibis, ¿no?, aquí en Cádiz. El reforzamiento, que se lleva a cabo con el alcaudón chico, habitualmente en un par de sitios de la provincia de Lleida. El lince ibérico, objeto de reforzamiento, diferentes poblaciones como la de Doñana o en Sierra Morena, pero también de reintroducciones y creación de nuevas poblaciones. O el visón europeo, que también es objeto de reforzamiento habitualmente y se ha llevado a cabo la introducción en algún lugar, colonización asistida, sobre todo donde sitios que se encuentran libres de la presencia del visón americano. Son, como digo, algunos ejemplos y os cuento ahora brevemente algunos antecedentes de la normativa. Bueno, en primer lugar, el antecedente más importante, sin duda, es que en el 92 uno de los tres convenios que surgieron de la cumbre de Río de aquel año, del 92, el año grande, ¿no?, para la biodiversidad, pues contempló en su artículo 9, en este caso el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la necesidad, fijaos, de adoptar medidas para recuperar, rehabilitar especies amenazadas, contemplando la reintroducción. Esto, en principio, bueno, pues suena un poco frío, pero si tenemos en cuenta que los convenios internacionales, según nuestra Constitución, ratificados por España, deben considerarse como ley, pues eso ya le da una importancia, bueno, yo creo que crucial, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que la normativa que hemos manejado
sobre todo, bueno, la derivada de la Unión Europea, en este caso las dos directivas que seguro que conocéis, la de aves y la de hábitats, pues las reintroducciones no las han considerado o no las habían considerado quizá por lo temprano, ¿no?, de esta normativa. La directiva de aves es del 97, ¿no?, aunque luego se reformuló en el 2009, se modificó, pero es del 97. Y fijaos, únicamente contemplaba la reintroducción como una de las posibilidades de excepción al régimen de protección de las aves. La de hábitats, igual. Aunque aquí, en el 92, ya se fue un pasito más hacia allá y ya se incluyó, como veis ahí, un artículo, el 22, en el cual se hablaba de que los Estados miembros deben estudiar la conveniencia de reintroducir especies, ¿no? Especies amenazadas del anejo 4. Fijaos, estudiar la conveniencia, eso es muy, muy timorato. ¿Se reintroduce o no se reintroduce? Estudiar la conveniencia, pues es como no decir nada, en realidad, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Bueno, no se avanzaba realmente mucho. El último antecedente que os voy a mostrar es el de nuestra anterior ley de conservación de la naturaleza. La ley 489, que estuvo vigente hasta el año 2007, que fue sustituida por la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, que consideraba la reintroducción en su artículo 34, pero únicamente, fijaos, en el marco de actividades cinegéticas y acuícolas. Eran otros tiempos, ¿no?, cuando se dictó esta norma, pero evidentemente esto no nos valía o no tiene peso, ¿no? Y tampoco estaba incorporando la normativa comunitaria, que tampoco es que tuviera demasiado peso, como os he indicado anteriormente. Bueno, hacía falta, por tanto, pues un impulso, ¿no?, a todo este asunto de la reintroducción. Y ahí, bueno, pues aparece este marco normativo que os muestro de manera cronológica ahora. Fijaos, en el 2007 se aprueba la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que ya contempla en su primera versión esto que os pongo aquí, ¿no?, la necesidad de evaluar la conveniencia de reintroducir taxones. Esto os suena porque es lo mismo que aparecía en la directiva, ese enfoque, como decía antes, timorato. Y bueno, en caso de llevarse a cabo estas reintroducciones, la necesidad de programas de reintroducción. 4 años más tarde, en el 2011, aprobamos un Real Decreto para desarrollar el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas. En ese Real Decreto, bueno, pues aprovechamos para meter un artículo específicamente ya sobre reintroducciones. Cuando hablo en primera persona del plural, me refiero al Ministerio y a las restantes administraciones, ¿vale?, a las comunidades autónomas, que somos los que avanzamos de la mano en la elaboración de la normativa ambiental. Bueno, como veis en ese artículo, artículo 13, que aparecía en el 2011, en el Real Decreto que os he mencionado, pues la cosa cambiaba, ¿no? Ya se regulaban los programas de reintroducción y se explicaba que debían valorarse en función de unos criterios orientadores que se aprobarían 2 años más tarde, en 2013, aunque todavía faltaba, desde mi punto de vista, algo más importante, ¿no? Y es fundamentalmente lo que se va a añadir en el 2015 con una modificación que se hizo de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y es donde verdaderamente ya tenemos el marco normativo establecido. La Ley 33 modifica la Ley 42 y, como dice ahí, pues asume y amplía lo anterior, y ahora os voy a explicar exactamente cómo está la cosa. Después de contaros estos antecedentes, bueno, lo primero y más importante, para mí, desde mi punto de vista, lo que cambia cualitativamente la materia de la reintroducción en España es este nuevo dictado de la ley. A partir de ahora hay que promover
desde las administraciones públicas la reintroducción de especies. No hay que estudiar la conveniencia, nada de eso. Hay que promover. Las administraciones públicas promoverán la reintroducción de especies silvestres. Este es un cambio muy importante. Bueno, no quiero leeroslo todo, pero la ley, bueno, pues también establece la necesidad, como veis, de que no se reintroduzca cualquier cosa, tiene que ser algo justificado. Y además crea un listado. Estos listados se crean normalmente para dar seguridad jurídica, en este caso a las administraciones, para que bueno, pues todo lo que está en ese listado es lo que se pueda reintroducir, lo que se pueda trabajar con ello, ¿no? Y es un listado abierto a nuevas propuestas. Ahora veremos alguna cosa más. Las fotos estas que os he puesto aquí para ilustrar, bueno, pues muestran evidentemente un pigargo y esto, curioso el puntero este. Bueno, es un mapa con registro paleontológico de restos de pigargo, ¿no? Porque es una especie, digamos, un caso ya muy contestado sobre la presencia de esta especie. Bueno, pues os he querido mostrar un ejemplo de qué quiere decir esto de que es necesario que existan referencias escritas fidedignas y, claro, evidentemente poblaciones en otros lugares. Esto no es Parque Jurásico, ¿no? No vamos a poder restaurar dinosaurios. Vamos a seguir. El siguiente paso era dar cumplimiento a esa normativa creando ese listado, ¿no? El listado de especies extinguidas en todo el medio natural español. Entonces, en 2018, a través de una resolución que contó con un dictamen favorable de nuestro comité científico, el Ministerio y las comunidades autónomas, tenemos un comité que nos asesora, un comité científico independiente, formado por 19 miembros, si no me equivoco, ahora mismo creo que sí, los cuales elaboran dictámenes sobre las cuestiones que nosotros les planteamos e informaron favorablemente, en este caso, esta propuesta de listado de especies extinguidas en todo el medio natural español. Entonces, en esta resolución incluimos, por un lado, los criterios de inclusión. Ahí no nos podíamos desviar mucho de la ley, ¿no? de lo que habíamos establecido. Necesitamos que sea una especie autóctona, que se haya extinguido, que todo eso se pueda demostrar. No hay un periodo mínimo transcurrido desde su desaparición. La ley dice literalmente incluidos tiempos históricos. Leedlo, porque eso significa que no hay una restricción del tiempo. Claro, tampoco te puedes ir muy atrás, sencillamente porque cuanto más atrás te vayas, mayor es la probabilidad de que el taxón esté extinguido definitivamente, ¿no? También es mayor la probabilidad de que sea más complicado llevar a cabo esa reintroducción, porque haya cambiado las características ambientales o, bueno, pues haya una aceptación social más difícil, ¿no? Lógicamente, tiene que haber existencia de ejemplares, como decía, y certificación de ese carácter extinto, ¿no? Restos inequívocos. Eso lo he marcado en negrita porque creo que es fundamental, ¿no? No sé, te encuentras un mosaico romano, eso es un indicio, pero no es una prueba inequívoca. Eso, yo me encuentro ese mosaico romano con una especie, no sé, esto parece una perdiz o algo así, lo que sea. Y eso a mí me animaría a investigar más, no a presentarlo como una prueba inequívoca de que esa especie estuvo en España, etc. Sin embargo, si me encuentro... Le voy a dar otra vez, a ver, aquí, se apaga. Si me encuentro con un fósil... eso, desde luego, a mí me da, bueno, pues una seguridad, a mí, a la comunidad científica y al ámbito técnico, ¿vale? Bueno, seguimos. Elaboramos ese listado que
consta de todo esto, ¿no? Hay 19 plantas, pero como, bueno, este es un seminario más enfocado al ámbito faunístico, he obviado las plantas. Fijaos que hay especies francamente difíciles, ¿no? de que alguna vez surjan proyectos. Pues la ballena franca. Estoy esperando a alguien que se anime a criar en cautividad o a reintroducir ballenas francas, ¿no? A ver quién es el valiente. Pero bueno, está ahí, cumple con esos criterios que hemos definido, que nos hemos dado las administraciones y está ahí, ¿no? Y en cuanto a las aves, pues ahí tenéis, ¿no? El pigargo, el borní, el grebo, el gallo lira, la perdiz griega, el torillo, la grulla, las dos grullas. Aquí están ilustrados, ¿no? Voy a hacer un inciso aquí porque, bueno, he visto en el programa bueno, que se contempla también, se está contemplando la posibilidad, barajando, bueno, pues de hacer algún proyecto relativo al pelícano crestado. El pelícano en principio no está en esta lista. Sin embargo, ello no significa que no se pueda incluir en la lista. La lista está abierta a propuestas y basta con que se haga una propuesta fundamentada. Sin duda, cuando se está hablando del pelícano es porque existen esos fundamentos que nadie va a poner en duda. Y, bueno, pues se llevará a cabo su tramitación, pasará por los órganos de coordinación de las administraciones, el Comité de Fauna y Flora Silvestres, que es un órgano de coordinación técnico, y la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es un órgano de coordinación decisorio, porque está integrado por los directores generales, es un órgano político, y los directores generales, siguiendo el consejo que le remita al Comité de Fauna y Flora, lo aprobarán y ya está. O sea, no creo que exista ningún problema, pero si se hiciera un proyecto de este tipo sin que la especie estuviera ahí, simplemente por mencionarlo, el pelícano o cualquier otro, bueno, pues sería ponerlo muy fácil a los detractores de ese proyecto. Sencillamente, pues podrían poner una denuncia y eso, bueno, pues no prosperaría, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque la ley dice específicamente que solo se puede reintroducir aquello que esté en el listado. Y es una limitación, lo sabemos, pero es la forma que, insisto, nos hemos dado desde las administraciones para funcionar y para avanzar. Muy bien. ¿Y cómo aplicamos todo esto? Ya os he avanzado algunas cosas. Bueno, los proyectos pueden ser ejecutados, como veis, por todo el mundo. Administraciones públicas, asociaciones, personas físicas. Lógicamente tiene que existir una autorización de la administración competente en cada caso, ¿no? Las comunidades autónomas en sus territorios, en el ámbito marino es el ministerio, y tiene que existir un proyecto de reintroducción. Si esa especie se puede extender por más de una comunidad autónoma, que en la práctica pues es la mayoría de las especies, ¿no? Y más en el caso de la fauna, bueno, pues lo que se requiere es un informe favorable de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es el órgano que os he mencionado antes, integrado por los directores generales en materia de biodiversidad de las comunidades autónomas y del Ministerio. Un órgano político que valora, pues, por un lado, las cuestiones de biodiversidad, pero también valora otras cuestiones. Tened en cuenta que las direcciones generales de estos señores integran servicios de biodiversidad, pero también integran servicios, pues no sé, de caza, pesca, de ordenación del territorio, en fin, según la comunidad autónoma, pues lo definen de una u otra manera. Y todo eso es lo que tiene que poner en la balanza ese director general para ver si se informa o no se informa favorablemente. En general, bueno, pues hasta ahora no ha habido ningún problema, pero bueno, vamos a ver. Es bueno que todo el mundo sepa esto cómo funciona. Si no se puede extender por más de una comunidad autónoma, una especie, pues se le informa a esa comisión estatal,
pero no tienen que autorizar nada, ¿no? Ese sería, digamos, el único paso que habría que dar. ¿Y cómo o qué es lo que tiene que informar? ¿En base a qué tiene que informar? Pues en base a esas directrices técnicas que os indiqué anteriormente, que desarrollamos en el año 2013. Las directrices técnicas son unos criterios orientadores para valorar adecuación de programas de reintroducción. Y como no hay que descubrir la pólvora ni la rueda porque ya se han descubierto y funcionan muy bien, pues nosotros nos basamos en las directrices de la UICN. Entonces, las directrices contemplan elementos para elaborar el programa. Bueno, pues de dos tipos. El primero, la viabilidad biológica, con toda esa batería de cuestiones, como veis, pues todo lo que tiene que ver con la ecología, causas de desaparición, modelizaciones estadísticas, requerimientos climáticos, muy importante el origen de los especímenes, lo que es un proyecto técnico de reintroducción, lo que tiene que contemplar. Y luego, además, el tema social, lógicamente. Bueno, es muy importante el compromiso de las administraciones. Ya sabéis que quien dirige las administraciones van y vienen, las administraciones están ahí. Ese compromiso es muy importante. El tema de la viabilidad económica es fundamental. Y luego, bueno, pues evaluar los riesgos, ¿no?, que pudiera existir sobre la población objetivo, sobre la población donante, especies exóticas invasoras, riesgos genéticos, socioeconómicos. Todo esto lo conocéis perfectamente y tiene que constar en ese programa para recibir el visto bueno y el ok, ¿no?, de las administraciones. También tiene que constar cómo se va a ejecutar ese proyecto, qué metodología, qué coordinación, planificación, lugar, momento, técnica de liberación, en fin, es todo muy obvio, pero tiene que haber constancia de ello, ¿no? Por supuesto, el seguimiento, la evaluación de esas liberaciones y la información, publicación, divulgación, etcétera, de todo ello. Muy bien. Y ya para terminar, mencionaros que la ley considera dos cuestiones adicionales más. Por un lado, el tema de las reintroducciones experimentales. Me suena esta chica que está en la foto abrazando a un pigargo. Seguro que por ahí la conocen. Bueno, claro, la ley contempla la posibilidad de que, en caso de que hubiera bueno, pues una reintroducción, podríamos decir difícil, ¿no?, complicada, pues se considerará realizarla de modo experimental, ¿no? Tiene que cumplir también una serie de criterios que no sean esenciales para la conservación de la especie. Si la conservación de la especie está muy comprometida, déjate de experimentos y vete a la reintroducción, ¿no? Pero si no es el caso, bueno, pues puedes avanzar en esta línea, y de lo que se trata es de valorar la compatibilidad de la especie, de la reintroducción, con las especies ya presentes y con las actividades socioeconómicas, actividades humanas, vaya. Si todo va bien, seguimos adelante. Si va mal, la ley lo que especifica entonces es que se elimine, digamos que se vuelva al principio, retirando total o parcialmente esos ejemplares, ¿no? Esta es una posibilidad. Y el último aspecto que os menciono de la normativa es el de las reintroducciones ilegales. Y me da mucha pena poner aquí al simpático Castor, pero desgraciadamente, como sabéis, pues en España procede de una reintroducción ilegal. Lo que pasa es que ahora ya está perfectamente legalizado y es una especie que había que reintroducir, porque es una especie que cumple con todos los criterios.
Sin embargo, en el 2002 o 2003, me parece que fue, bueno, pues se produjo en el Ebro una reintroducción de unos 50 ejemplares de esta especie, ilegal, sin papeles, que dio lugar pues, a que la población empezara a crecer. Las comunidades autónomas concernidas, La Rioja, Navarra, Aragón, porque bueno, se fue expandiendo, empezaron a recibir quejas, sobre todo pues, de las explotaciones de ribera, de madereras, de chopos, y empezaron a intentar controlar, ¿no? a la especie. Es muy difícil. El río Ebro y los cursos bajos de los tributarios del Ebro pues son muy anchos, ¿no? Es muy difícil. Se colocaron muchas trampas, tal. En el 2006 la Comisión Europea nos contactó y nos preguntó por el castor, qué estaba pasando, qué estaba haciendo España con el castor. Bueno, le informamos debidamente que procedía a una reintroducción ilegal y se estaba tratando de poner los medios para eliminarlo. 10 años, bueno, la Comisión nos dijo que vale, adelante, pero que como no funcionara aquello, había que legalizarlo porque es una especie que está en el anejo 4 de la directiva, en el anejo 2 y 4 de la directiva de hábitats. Por tanto, hay que darle protección legal. Y 10 años más tarde se consumó lo que se esperaba. El castor se había extendido ya por todas partes, llegando ya casi al País Vasco, entrando en Castilla y León por Soria, y por el este también colonizando. Así que, bueno, pues es una especie de nuestra fauna. En el 2019, me parece que fue, o 20, como respuesta también a los requerimientos de la Comisión Europea, lo incluimos en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lo cual a mí me alegra muchísimo porque es una especie que tiene que estar en la fauna española. Hay registro de castores hasta el siglo XVI o XVII. Y lo único que queda emborronado por esa ilegalidad, ¿no? de la reintroducción. Pero bueno, ya está aquí, pues bienvenido sea, ¿no? Todo este rollo que os he contado, pues simplemente para deciros, pues eso, que esto no estaba regulado previamente, entonces ahora sí, pues si se reintroduce una especie de manera ilegal, las administraciones públicas tienen que impulsar las acciones para revertirlo y volver a la situación original. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención y si hubiera alguna cuestión, pues aquí me tenéis para intentar contestarla. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Las cuestiones realmente se abordarán en la mesa redonda de mañana, porque si no, no daría tiempo a seguir con las ponencias. Bueno, pues aprovechamos que mañana no está, entonces. Que ya te acercan un micro. Estamos ahí. Micro, no hay micro, pregunta. Hola, Ricardo. Soy Juan Antonio Martín del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Cádiz. Dos cuestiones. No me ha quedado claro lo del tema de la reintroducción, las propuestas de reintroducción de las especies que no estén en las 13 especies, digamos, de la resolución de 2018, por una parte. Y la segunda cuestión, respecto a las experimentales, me gustaría saber si es suficiente con una autorización de la comunidad autónoma o es necesario que pase por la Comisión Nacional de Patrimonio y Biodiversidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio la ley no establece, empiezo por la segunda, la ley no establece diferencia entre la autorización de las experimentales y de las no experimentales. Por tanto, lo suyo es que se haga ese programa, se traslade a las comunidades autónomas y reciba el visto bueno mediante su evaluación por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por los directores generales. Y en relación a la primera, a la introducción de nuevas especies en ese listado, tened en cuenta que estamos hablando de especies extinguidas de todo el medio natural español, ¿vale?
este es un procedimiento que se sigue con especies que ya no están en España. Pero otras especies que sí que están en España pues no están sujetas a esto, sino que llevan otro cauce, que es la autorización de la administración competente, como es el caso, yo que sé, del lince y su reintroducción en Extremadura. ¿Cómo introducir nuevas especies? El procedimiento es muy sencillo. Hay que enviar una solicitud justificada al Ministerio. ¿Qué debe incluir esa justificación? Pues fundamentalmente tiene que incluir evidencias del pasado de la especie en España y de su carácter autóctono y de su carácter extinto. Esos son los requerimientos. Después, el Ministerio recibe esa documentación y la tramitan, bueno, pues siguiendo la normativa administrativa, ¿no? de gestión, y en este caso pues tiene que trasladarla a las comunidades autónomas y siguiendo ese artículo 55 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tiene que elevarla desde el órgano de coordinación, que es donde nos sentamos, donde me siento yo con mis colegas de las comunidades autónomas, lo elevamos a la Comisión Estatal. Y la Comisión Estatal se le eleva con ese informe ya del Comité de Fauna y Flora, que dice esto no plantea problemas, esto cuidado que sí que tiene problemas, en fin, y ellos ya toman la decisión, pues como decía antes, ¿no? En función de los diferentes intereses que representan, pues hacen su valoración. Te he contestado, sí.